Comienza Querer Vivir, un espacio dedicado a la salud y a la divulgación científica. Dirigido por Javier Mauri, abordaremos temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Quédate con nosotros y conocerás los mejores tratamientos médicos complementarios y alternativos, y siempre desde el rigor científico. Saludos a toda la audiencia de Radio Mairena, en la 107.4 de la FM, emisora municipal de Mairena del Cor, y también saludamos, como no, a todos nuestros amigos que nos siguen en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a tocar el tema de la Navidad, pero no de la Navidad en sí, sino esas cosas de misterio, cosas que parece que son, pero que realmente son otra cosa. Y para que nos explique esto, pues tenemos el lujo de tener aquí en el programa a José Manuel García Bautista. Querido José Manuel, muchísimas gracias por estar aquí, compañero. Encantado, Javier. Sabes que es un enorme placer y un privilegio inmenso el poder compartir pues tantos y tantos conocimientos con todos vosotros. Muchísimas gracias, José Manuel. Saludamos también a nuestros compañeros. De momento están con nosotros Ana Ballesteros desde Albacete. Saludos y bienvenida. Hola, buenos días. Encantada de estar nuevamente con todos vosotros y un especial saludo a nuestro invitado José Manuel. Muy bien, perfecto. Y por supuesto, nuestro querido compañero también desde Sevilla, Luis Aniza. Bienvenido, compañero, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Es un placer volver a estar con vosotros y nada, pues también agradecer a José Manuel su presencia y bueno, pues esperar un programa maravilloso como el que vamos a tener. Seguro que sí. Presentar a José Manuel García Bautista es una labor difícil. Difícil porque mencionar su nombre es mencionar el periodismo. Él es periodista, pero también está muy vinculado desde hace mucho tiempo ya al mundo del misterio, de lo paranormal, también de la ufología, y yo creo que es uno de los investigadores que no solo se ha dedicado a esto de lleno, un tema que yo sé que le apasiona, sino que tiene la costumbre de hacerlo de una manera seria y tremendamente profesional. Es un autor prolífico, yo no sé ya los libros que ha podido escribir ya, pero pueden ser más de 30, 35 o nos acercamos a la cuarentena de libros. José Manuel. 56. 56 libros. O sea que me he quedado corto. Me he quedado corto. 56 libros, pero bueno, lo importante no es la cantidad de libros que uno escribe, sino que, ¿sabes qué pasa? A mí siempre me ha gustado que cuando he investigado algo o he tenido la oportunidad de hacer algo en el mundo del misterio, de la historia, de las leyendas, que me ha llamado la atención, siempre lo he querido dejar por escrito. Lo he querido dejar por escrito, tengo la facilidad que trabajo en este caso en dos medios de comunicación escritas, como uno es el Correo de Andalucía, el otro es Cádiz Directo, e igualmente en ABC de Sevilla. Y bueno, pues qué mejores plataformas para poder compartirlo, ¿verdad? Libre, gratuitamente. A mí me da mucho coraje lo que son los contenidos premium y siempre están en abierto, siempre está ahí para quien lo quiera leer, para quien lo quiera aprender, que al fin y al cabo creo que el conocimiento es eso precisamente, compartir, aprender. Era la meta de los alquimistas, que no era la transmutación del plomo en oro, sino el cómo hacer que el plomo se convierta en oro, que es el conocimiento. Bueno, pues yo tengo casi el mismo objetivo que los alquimistas, lo que pasa es que nos separan diferentes siglos, compañeros. Pues sí, la verdad que sí. Vamos a abrir me preguntas la primera vez yo. Esto de la Navidad, evidentemente no como la conocemos ahora, que es puro marketing, puro consumo. ¿De dónde viene esta costumbre de celebrar la Navidad, José Manuel? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que nosotros celebramos la Navidad el 25 de diciembre, pero que realmente es imposible que Jesús de Nazaret naciera un 25 de diciembre. No lo digo yo, ojo.
Hay estudios muy serios y de gente mucho más preparada que yo a la hora de hacer esa afirmación. Pero hay que decir que hay una serie de pistas que nos dan y que nos dicen que no nace un 25 de diciembre. Primero, porque tal y como nos lo describen, rodeado de pastores, en pleno mes de diciembre, eso es un imposible. Quien ha estado en Israel, yo he estado en un par de ocasiones, sabe que diciembre allí no sale el ganado. Es decir, aquello es una locura, porque entre otras cosas, las temperaturas son tan bajas que perderían muchas cabezas de ganado, con lo cual se mantienen siempre en zonas que tienen una temperatura más idónea para ello. Pero luego lo segundo es que por aquel entonces lo que se celebraba era una fiesta pagana que era el nacimiento del dios invicto, el nacimiento del sol, pero también el nacimiento de Apolo, que era un 25 de diciembre y que venía también de otras tradiciones más antiguas, como por ejemplo el nacimiento de Dionisio, el nacimiento del propio Hércules, el nacimiento de Mitra. Todos ellos nacen un 25 de diciembre. Lo podría extender un poco más allá. Te podría decir que un 25 de diciembre nace Buda, nace Horus, el hijo de Isis, y que todo ello lo que nos dice es que hay una semilla primigenia en la que un dios solar, reitero, nace un 25 de diciembre y se convierte en un culto pagano. Normalmente eran cultos politeístas, es decir, varios dioses. ¿Qué ocurre? Pues que esos son cultos que están muy instaurados, que el pueblo los sigue mucho. Todo lo que sea fiesta, el pueblo lo sigue. ¿Y eso qué hace? Pues que cueste mucho trabajo el poder quitarlo. Los romanos, que te garantizo que no tenían un pelo de tonto, ¿qué hacen? Como no puedo quitar ese culto, pues lo voy a prohibir. Cuando llega, en este caso, se celebra ese 25 de diciembre como un hecho prohibido, pero cuando llega el cristianismo, en este caso, como religión autorizada, ya tras el concilio de Nicea por Constantino el Grande, aproximadamente el año 326, pues en ese momento, para tratar de quitar esos otros cultos que antes eran los permitidos y ahora van a ser los prohibidos, pues lo que se hace es que se solapa la fecha. Entonces, ¿qué mejor forma que decir, pues Jesús de Nazaret nace oficialmente un 25 de diciembre? Y así, pues se acepta y el tiempo haría que todo el mundo aceptara precisamente eso. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos al Papa Fabián, por ejemplo, o el Papa Liberio, que el primero pues se encarga de decir que está o es antidogma tratar de calcular en qué fecha nace Jesús de Nazaret, y el segundo lo que hace es que pone como inmutable la fecha del nacimiento de Cristo, el 25 de diciembre. A partir de ahí ya se sigue con una tradición. Fíjate que sería en tiempos recientes con Juan Pablo II, el Papa viajero, Karol Wojtyła, el que se encargaría de decir muy acertadamente que las fechas que se dan actualmente del 25 de diciembre, como el nacimiento, la natividad, pues realmente no se trata ni más ni menos que de una fecha simbólica asimilada con el paso del tiempo y que tiene poco que ver con la realidad. Y eso fue Juan Pablo II. Luego fue también el propio Benedicto XVI, el Papa Joseph Ratzinger, el que se iba a encargar de refrendar todo esto. Es decir, no estamos especulando, sino que estamos en un terreno bastante orientativo de lo que fue ese nacimiento. Pero fíjate, claro, no te puedo decir, no nació el 25 de diciembre y no te voy a decir en qué fecha nació. Por eso, qué menos que hacer un ejercicio de cálculo. Y ese ejercicio de cálculo ubica a Jesús de Nazaret, el nacimiento de Cristo, aproximadamente el 12 de agosto del año -6. Ahí tenemos que ubicar posiblemente con mucha fiabilidad entre el 8 y el 12 el nacimiento de Cristo. Quédate con la última fecha, que no es una fecha gratuita. No es una fecha que se haya dejado al azar. Ahora te explico el porqué. Claro que lo que ocurre tras esto es que Jesús de Nazaret habría nacido en esa fecha, pero ¿por qué del año -6? Año -6, año -7, pues viene dado por un acontecimiento histórico, que es la matanza de los inocentes. Nos encontramos al rey Herodes, que según la profecía, el rey de los judíos, o sea, él, Herodes,
tenía que nacer aquel que lo iba a sustituir como primogénito de una humilde familia, y iba a nacer precisamente en Judea. ¿El qué hace? Aferrado al poder, manda ejecutar a todos los primogénitos de entre 0 y 2 años que hubieran nacido en todo lo que era su reino. Y se produce esa famosa matanza de los inocentes, de lo cual nos dejan diferentes historiadores, como por ejemplo Flavio Josefo, nos deja un escrito en el cual se habla de esa matanza. Y ocurre que para ubicarla, según los textos históricos que tenemos, pues hemos de ponerla aproximadamente entre el -4 y el -6, posiblemente el -6. Con lo cual no estaríamos celebrando el año 2022, sino que estaríamos celebrando mínimo el 2028, máximo el 2000, en este caso, 2029. Hay un detalle que te he dicho anteriormente. Pudo haber nacido entre el 8 y el 12 de agosto del año -6, -7. Y te dije, quédate con el 12. El 12 tiene una gran simbología. El 12, por ejemplo, nos recuerda a los 12 apóstoles, ¿verdad? Pero también nos recuerda a las 12 constelaciones que tenemos en el cielo, las 12 casas zodiacales, las 12 casas astrales. Nos recuerda, por ejemplo, a las 12 horas del día. Nos recuerda, cómo no, esos 12 misterios del cristianismo. ¿Qué más nos recuerda? Nos recuerda que Jesús de Nazaret está vinculado al 12. Y dirán muchos de nuestros oyentes, espectadores, ¿de qué forma? Porque el número que se vincula a Jesús de Nazaret es el 3. Según la numerología, 2 más 1 es 3. El 3 es el camino a la luz, la espiritualidad, la bondad, la paz, el camino que se inicia en una obra importante, el gran arquitecto. Todo eso es el número 3. Se dice que Cristo nace con 33 años, algo que también es incierto. Pero nuevamente fíjate en la numerología. 3 por 3 son 9, o 3 veces 3, 33, son 9. ¿Qué significa el 9? El camino acabado, el camino concluido, la gran obra del arquitecto finalizada. Es decir, todo tiene una correlación. La cábala hebrea, sabes que es muy importante, que para ellos, que se lo toman muy en serio, los números nos quieren decir muchas cosas, y no solo los números, la Torá en sí. La Torá, que sabéis que no tienen vocales, es todo a base de consonantes, esconde un código con el que yo estoy bastante de acuerdo, y ese código nos daría sorpresas incalculables. Pero ese misterio es el que tenemos en la Navidad. Y claro, si nos vamos a esa Navidad, también nos vamos a encontrar con otro detalle importante, ¿no? Y es que se nos dice, no, porque una estrella guió a los pastores guió a los Reyes Magos hacia Belén. Una estrella. Claro, si nos ponemos astronómicamente a mirar el evento, físicamente es imposible. Ninguna estrella se va a pasear por el sistema solar, porque entre otras cosas, es como ver pasearse por nuestro sistema solar, por nuestro vecindario, a otro sol. O sea, eso crearía un caos. Teniendo en cuenta que el modelo astronómico que tenemos actualmente es un modelo astronómico que cuando lo representamos ordenados y en línea recta. Y eso es incorrecto. Es decir, los planetas están dispuestos en una disposición esférica, en 360 grados. Y dentro de esos 360 grados, cada uno ocupa una órbita en cualquier posición, que no están alineados. Es decir, que se alineen es bastante difícil. Por eso lo celebramos de una forma tan particular. Quedaos con eso porque también es importante. Ninguna estrella fue. Bueno, ¿y entonces qué fue? Dicen el cometa Halley. No, mire usted, el cometa Halley es cierto que tiene una carencia de 76 años. Pero es muy difícil que el cometa Halley, calculando, coincida en ese año 0, en ese año 1, incluso en ese año -6, -7 del que hemos hablado. Entonces, ¿qué fue la estrella? Porque no hay ningún evento que vaya marcando el terreno y que se pare justamente en un punto y te diga, aquí es. Es que eso no fue. Simplemente fue una luz de gran luminosidad que se vio en nuestra bóveda celeste y que fue algo que marcó una señal, un inicio a esos magos, que no reyes, que venían de diferentes puntos de lo que llamamos Oriente. Oriente Próximo, Oriente Medio,
y Oriente, en este caso lejano, Oriente en sí. Porque esos, al ver esa señal, acudieron a un determinado lugar que ya estaba marcado en las profecías, es decir, Tierra Santa. La Tierra Santa no es ni más ni menos que Jerusalén, es la ciudad de Dios, la tierra de Dios. Que parece mentira que la llamemos la tierra de Dios y estén construyendo un muro que separa a las personas. Pero bueno, eso ya es otra cosa. La cosa es que ellos directamente lo que acuden es allá y siguiendo esa estrella y siguiendo el punto que tenían de referencia, pues acuden precisamente a ver primero a Herodes, al que le informan que el rey de los judíos ha nacido. Es decir, los Reyes Magos en cierta forma tienen la culpa de la matanza de los inocentes. Pero fíjate que no eran reyes, como te he comentado, fue en el siglo VII cuando se otorga a los reyes la condición de Reyes Magos. Los magos hasta ese momento eran astrólogos que tenían hasta mala fama porque los magos pues se dedicaban ¿a qué? A interpretar los astros, a hacer horóscopos, y aunque había reyes que consultaban con ellos, sí es verdad que, bueno, pues que no eran como otros que tenían esa pompa y ese boato. Por tanto, se les califica de Reyes Magos, que en un inicio no fueron 3, nuevamente el 3, Javier, nuevamente el 3 se repite, sino que fueron 12, fueron 33 e incluso 60. Eso lo podemos leer en los evangelios apócrifos. Y si te fijas, todos son múltiplos de 3 o suman 3. No falla. Pero claro, si vamos un poquito más allá, nos tenemos que encontrar que en la iglesia de San Apolinar el Nuevo, en Italia, pues allí está la primera representación de los 3 reyes magos de Oriente, que eran blancos, todos blancos, y que sería siglos después cuando incorporan al rey negro y luego cuando hacen de uno de ellos alguien con piel rojiza, que eso lo que simbolizaba era la unificación de los pueblos, la hermandad entre pueblos. No te digo que había amarillos, amerindos, porque por aquel entonces, pues ni chinos, los chinos se les conocía, pero no vinculados a nuestra religión, y en este caso, todas las personas nativas de América, pues era un continente por descubrir y no se sabía ni que existían. Pero bueno, ahí queda eso, que la verdad es que resultó bastante interesante. Los regalos que llevan los Reyes Magos, los presentes, oro, incienso y mirra, también tienen un alto contenido en simbología, porque fíjate que el oro es el regalo que se le hace a un rey. El incienso es el regalo que se le ofrenda a un dios. Lo vemos en nuestra Semana Santa, cuando se va con los incenciarios quemando incienso. Y la mirra es el regalo que se le hace a un mortal, a un hombre, porque es la resina con la que se le va a ungir una vez que muere para la descomposición. Con lo cual se le hace un regalo con un contenido bastante cargado de simbología. Nada está dejado al azar. Todo tiene un porqué. Pero yo te voy a hablar de otra cosa. ¿Y si realmente la Navidad estuviera escrito en las estrellas? ¿Por qué no? ¿Y si la Navidad hubiera sido una interpretación de un primer pueblo que luego pues fueron completando otros hasta dar con un relato bastante sólido y, por qué no, con cierto atisbo de verdad? No voy a ser yo quien cuestione la autenticidad de Jesús de Nazaret, ni mucho menos. Simplemente estoy diciendo y afirmo que el relato de la Navidad se nos ha adornado mucho. Eso sí lo afirmo. ¿Por qué? Porque, imagínate, en el cielo hay una estrella, no, hay una constelación que es la constelación de Virgo. La constelación de Virgo es la constelación de la Virgen, que forma, como todos sabemos, su emblema es una M. M de María, como M de Maya, la madre de Buda, como Mira, la madre de Krishna, como Mary, Isis Mary, la madre, pues ¿de quién va a ser? De Horus. Es decir, todas las madres de las deidades solares empieza su nombre por M. Se puede contrastar. Pero además es que esa constelación tiene muy cerquita de ella a la constelación del pez, Piscis. Y el pez era precisamente ¿qué?
el símbolo de los cristianos, que o dibujaban una cruz o dibujaban un pez. Si miramos un poco más para abajo, vamos a ver una constelación que tiene 3 puntos muy luminosos que le llaman los Reyes Magos. Está escrito en el cielo, ¿eh? Y un poco más allá tenemos una cruz, la famosa Cruz del Sur. Y luego hay un punto que cuando llega el mes de diciembre, es decir, todo lo que son los equinoccios, pues viene a ocurrir lo que se llama la muerte del sol, sobre el 25 de diciembre. Durante unas horas parece que el sol no se mueve, es simplemente una ilusión óptica, obviamente. Pero al cabo de unas horas, el sol vuelve a arrancar y se le llamaba la resurrección. Eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Y eso está escrito en las estrellas. Y la posición de las estrellas en milenios no ha cambiado. Y sin embargo, ahí arriba lo tenemos. Y a mí me llama muchísimo la atención porque esto no deja ser una parte de lo que celebramos estos días, que no deja de ser ni más ni menos que la Navidad, el nacimiento aceptado de Cristo, yo incluido, por supuesto, y que sí es cierto, Javier, que como estamos viendo, ni las fechas son reales, simplemente son fechas asimiladas, no hay que rascarse las vestiduras, ni mucho menos, y que luego hay toda una tradición multirreligiosa en torno a todo ello. Sabemos que el cristianismo ha bebido de otras fuentes, lo sabemos, lo conocemos. En muchísimas de sus textos hay una retroalimentación de epopeyas sumerias, de epopeyas mesopotámicas, y lo aceptamos. Sin embargo, sí es verdad que cuando al profano se le explica todo esto sobre la Navidad, y créeme que tan solo he dado unas pinceladas, realmente se queda muy sorprendida, ¿eh? Como también hemos de decir que, por ejemplo, Papá Noel, que ya lo estás viendo por ahí, por más de un balcón escalando, me hace mucha gracia porque hay 3 Reyes Magos que le cortan la cuerda a Papá Noel en esos balcones, ¿no? Entonces no deja de ser curioso. Pero aquí en Sevilla tenemos ese sentido del humor para todo. Pero sí es verdad que el Papá Noel, como te comentaba anteriormente, pues se basa en un personaje real, que era San Nicolás de Bari. El obispo San Nicolás, que no era de Bari. Él era chipriota, no turco. Bueno, Chipre sabemos que ha tenido ahí una extraña dicotomía entre Grecia y Turquía, pero bueno, Chipre, isla de Chipre. Y él nace en Chipre y nace en una familia muy acomodada. Una familia acomodada. Su padre era médico, su madre lo ayudaba. Y hay un momento en el que, bueno, pues debido a las circunstancias, sus padres mueren en una epidemia. Y Nicolás lo que hace es que regala todo el patrimonio que era abundante y cuantioso de sus padres. Se gana la fama de ser una persona generosa. Al quedarse sin nada, la acoge un tío suyo, que era obispo precisamente en Turquía, en Mira, y a partir de ahí él crece en el cristianismo y se convierte en el obispo Nicolás. El obispo Nicolás, que tiene fama de bondadoso, se dice que incluso hace un milagro en el que un carnicero mata a 3 niños, los pica directamente para venderlo como carne, y él los resucita. Y se considera el obispo de San Nicolás. Y hay un momento en el que, con todo ello, que es bastante interesante, pues se le convierte en una persona santa. Y esa persona santa, pues cuando llegan los templarios a todo lo que es la zona de Chipre, encuentran las reliquias. Sabes que los templarios eran ávidos cazadores de reliquias. ¿Y qué hacen? Directamente se la quedan y la trasladan a Italia, a Bari, donde se queda como San Nicolás de Bari. Luego ya sus colores oficiales, que eran el verde y el negro, pasan a ser sustituidos por el rojo y el blanco en una inteligente campaña de Coca-Cola, a través de un autor que se llamaba Clement Clark Moore, que es el que escribe sobre Papá Noel, con su trineo, con toda su parafernalia. Y luego fue un dibujante de esta popular marca de refrescos, Thomas Nast, el que se encarga de poner los rechonchos con barba blanca, con su gorrito. Pero San Nicolás existe.
pues existió. Ahí tenemos su tumba. También es verdad que la tumba de los Reyes Magos se encontrarían en la Catedral de Colonia, que es donde están, en un impresionante mausoleo, y que, bueno, no deja de recordarnos que estas tradiciones también pueden tener un punto de verdad, una semilla de verdad, por supuesto. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Manuel. Luis Aniza, tiene usted la palabra. Bueno, después de lo que ha dicho José Manuel, me he quedado un poco boquiabierto, porque bueno, aparte de su elocuencia, pues la cantidad de aclaraciones que ha introducido, que yo, francamente, como neófito, pues la desconocía, ¿no? Hurgando un poquito más, ¿no? en lo que estás comentando, esa Inmaculada Concepción de la Virgen, ¿no? De María, ¿no? A mí la figura de María siempre me ha llamado mucho la atención, la madre de Jesús, ¿no? ¿Qué nos puedes aportar, qué nos puedes alumbrar, ¿no? Al respecto de esa concepción, de esa Inmaculada, de la propia Virgen María, tal como antiguamente siempre, bueno, y el catolicismo así lo ha tenido siempre, ¿no? Es decir, un ser que fue concebido pues de esa forma a través del Espíritu Santo. ¿Tú nos puedes hablar un poquito al respecto de ese tema? Sabes que es un dogma, ¿eh? El dogma de la Sí. Inmaculada, y como tal, pues poca información hay, la verdad. Lo cierto es que, más allá de lo que nos dicen los textos sagrados, es decir, concibió un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo, sin intervención humana, sí es cierto que no se ha dejado en estos años, pues evidentemente, profundizar más allá de esos conocimientos que se tienen. Tú y yo hoy lo entenderíamos como algo muy complejo, una concepción, en este caso, sin que intervenga otra persona, pero sí es verdad que hay concepciones que no precisan de ello. No te estoy diciendo que la Virgen María precisara de ello, pero sí es verdad que hoy día puede haber ese tipo de concepción. Lo que sí es cierto es que Jesús de Nazaret, siempre que se habló de la pureza de la Virgen María, yo hay otra cosa que derribo, ¿no? Primero que la Virgen María tuviera un hijo, en este caso por obra y gracia del Espíritu Santo, no tuviera más hijos, eso es incierto. Tuvo unos pocos de hijos más. De hecho, en los evangelios se cita, y hay quien me dice, bueno, entonces ¿quién era el padre? Pues el padre era su marido, San José. ¿Qué le vamos a hacer? Si el hombre bastante tuvo, ya contenía uno adosado. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que nos encontramos precisamente que eso de virgen, bueno, pues es un concepto que nosotros hemos querido imponer para señalar a alguien libre de pecado. Si es que el amor, en este caso la materialización de ese amor, se puede concebir como un pecado. Yo tampoco lo entiendo de esa forma, ¿no? Es decir, es un acto de amor el concebir un hijo. Y luego lo segundo, que también es importante, es que dentro de todo lo que es el dogma de la Inmaculada, pues claro, nos encontramos algo muy importante, y es que en toda la tradición de la que nos hablan los evangelios, pues a María se la retrata como una persona elegida, una persona que ya estaba elegida y que tenía que tener a uno de los descendientes de la estirpe divina, que era la estirpe de David, hijo del rey Salomón, que sabéis que están directamente emparentados. Y no era ni más ni menos que la materialización de una profecía. Pero como tal, como te comentaba, bueno, pues hoy debemos de entender que es harto complejo una concepción espiritual, vamos a llamarlo así. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. José Manuel, Ana, Luis, vamos a cortar aquí ahora porque el tiempo se nos está acabando. Volved a entrar con el primer enlace que os envié y ahora sigues tú, Ana. De acuerdo. Estupendo, muy bien. Venga, hasta ahora. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. La Navidad poco va a cambiar. La Navidad poco va a cambiar con respecto a lo que es el concepto que hoy día tenemos, es decir, nacimiento de Cristo y demás. Pero sí es verdad que pandemia, tecnología,
miedos, incertidumbres, nos van a provocar que haya habido y que se esté dando ahora mismo un desarrollo mucho más amplio de esa tecnología, y dentro de ese desarrollo amplio, profuso, pues entronca eso que es el metaverso. Reuniones donde las familias se van a poder reunir sin estar, donde si está bien conseguido, yo te puedo garantizar, como parte del desarrollo de uno de ellos, que se están consiguiendo acercamientos muy buenos a lo que es una realidad virtual, es decir, muy bueno y muy bien lo conseguido, muy logrado. Y a mí no me extrañaría que el día de mañana, bueno, pues igual que va a haber reuniones de trabajo que se van a hacer todas en salones virtuales dentro de un metaverso, y que es como si estuvieras sentado en una reunión y tuvieras enfrente tuya a tus compañeros o a tu jefe, pues en esas reuniones navideñas, ¿por qué no también poder estar en el Vaticano hablando, o en este caso escuchando la misa del gallo dada por el Papa, o estando en medio de Madison Square esperando a que se enciendan todas las luces de Central Park? ¿Por qué no? Es decir, por ahí es por donde nos vamos a orientar, sin que el espíritu navideño se altere demasiado. El espíritu navideño siempre es el mismo. Es decir, eso poco va a variar. No ha variado en siglos, no va a variar en lo sucesivo. ¿Por qué? Porque es una idea. Y la idea, el concepto de idea dentro de lo que es la espiritualidad, eso no puede cambiar. Nacimiento del Mesías, un 25 de diciembre, en una cueva, dentro de lo que es las afueras de Belén, por una madre virgen, y que era el Hijo de Dios. Eso no va a cambiar. ¿Por qué? Porque lleva tantísimos siglos contándose de la misma forma que es imposible que ahora cambie. Pero sí es verdad que lo que va a cambiar, el regalo no cambia, lo que cambia es el envoltorio. Lo que cambia es cómo se nos puede presentar esa Navidad, ¿verdad? Que se puede presentar pues más tecnológica, más dinamizada, más virtual, en detrimento pues de lo que son las reuniones sociales y demás. Algo que es muy malo, Javier, eso es muy malo. Esto es tremendamente malo, porque al final se va a hacer real aquello de vivir en un mundo virtual y el mundo real dejarlo como un anexo. Eso es malo porque perdemos la noción de la realidad, la noción del tiempo, la noción de nuestra propia esencia, de nuestro propio yo, para vivir una vida dibujada, una vida paralela, que de momento no va a tener las complicaciones que tiene nuestra vida actual, pero imagínate cuando se monetice ese metaverso, cuando haga falta dinero para conseguir cosas en ese metaverso, como el que compra hoy día un NFT, gasta dinero pero nunca tiene nada material, sino lo tienes de forma digital, de forma virtual. Cuando se monetice, cuando se politice, nos vamos a encontrar que los problemas que tenemos en la sociedad actual se van a trasladar a ese metaverso. Algo que es tremendamente complicado, algo que puede ser, yo te diría que, aparte de los problemas psicológicos que le puede crear a la gente, que de eso sabes tú muchísimo más que yo, son las desconexiones que va a haber a nivel de la propia persona, de la persona con sus seres queridos, o imagínate el que está deseando acabar su jornada de trabajo para meterse en el metaverso. ¿A quién pertenece esa persona? ¿Al metaverso o a la realidad? Ese es el problema, pero ahí ese frente es el que se nos va a abrir, y te garantizo una cosa: religiones de todo el mundo van a sacar tajada de ese metaverso, porque también se van a organizar sus propias navidades en un metaverso. A mí no me cabe ninguna duda. El futuro es ese. Y si se sabe hacer, como de hecho se está haciendo, el resultado puede ser muy positivo y a la par muy peligroso. Sí, pues sí, estoy de acuerdo contigo. Hay ya ciertos estudios que están poniendo énfasis en el tema del metaverso y de cómo esto va a destapar esa psicosis esquizofrénica de tipo, un subtipo que hay, un subgrupo que hay dentro de las esquizofrenias, que son los trastornos psicóticos esquizofrenotípicos, ¿no? Eso es, eh, se difumina un poco el límite que hay entre una realidad y otra.
Luis Ceniza, compañero, adelante. Yo me quedo hablando de lo que es el espíritu de la Navidad, que efectivamente puede cambiar bastante el envoltorio y con esta metavisión de las cosas, pues bueno, todavía más, ¿no? Pero me voy a quedar un poco con la esencia, con el espíritu, ¿no? Y a mí siempre, y ya esto no es más que una pregunta, es un comentario de que yo recuerdo mi infancia, ¿no? Cómo se vivía la Navidad, con el entusiasmo que vivíamos la Navidad, con mucha más naturalidad que con la que se vive hoy en día, por supuesto. No había la tecnología que hay hoy, evidentemente, pero me quedo con el niño, ¿no? Esa parte tan importante del ser humano que es el niño. Y muchas veces muy abandonada, ¿no? Que es el niño, ¿no? Que yo recuerdo una frase célebre del gran maestro Sigmund Freud, ¿no? De que el niño es el padre del hombre. Y a mí no me cabe ninguna duda como científico, como psicólogo, de que hay mucho de verdad en esa frase y que el cimiento de la humanidad, de cada uno de los humanos y por tanto de la humanidad, se gesta bastante en la infancia. Y para mí la Navidad era algo como muy terapéutico a nivel espiritual, ¿no? A nivel humano, a nivel bueno, yo creo que despertaba lo más sensible, lo más bonito, lo más armonioso y además despertaba lo que era la solidaridad, donde se despertaba, bueno, pues ese vuelve por Navidad, ¿no? Yo recuerdo que mi familia eran inmigrantes, ¿no? Muchos de ellos y bueno, pues estábamos deseando de que llegara la Navidad para que volvieran, ¿no? Esas lágrimas que se echaban cuando veías a esos seres queridos, ¿no? Cuando llegaban en Navidad, ese ir cantando de casa en casa esos villancicos, ¿no? Que la verdad que tenía un encanto especial. Yo me estoy ahora mismo yendo a mi infancia, ¿no? Y me estoy dejando llevar por la imaginación y me estoy yendo a mi infancia, ¿no? Que fue muy feliz y fue muy feliz especialmente en Navidad, ¿no? Y después también, bueno, pues evidentemente, ¿no? La celebración del tema de los reyes y demás, ¿no? Pero era entrañable, ¿no? O sea, esa celebración, ese portalito, ¿no? Con lo más humilde del mundo, que nos construíamos incluso nosotros las piececitas, ¿no? Porque en aquella época, pues, no había los medios que hay hoy, ¿no? Pero es ese espíritu, eso sí que yo jamás, no me gustaría que nunca cambiase, ¿no? O sea, por mucha metamorfosis que haya, ¿no? Por mucha tecnología, como tú bien has dicho, eso tiene una parte muy positiva, también tiene la parte negativa, ¿no? Pero ese espíritu navideño, por favor, que no se pierda nunca, porque creo que es una de las cosas más hermosas que vive el ser humano y donde realmente, yo no sé qué pasa, pero Navidad para todo el mundo es bueno, ¿no? Parece como si las conciencias se acallasen un poco, como si hubiera más humanidad, como si hubiera más ese espíritu navideño, ¿no? Que acercase a las personas, ¿no? Es una reflexión que hago en voz alta porque me viene así y la verdad pues simplemente como comentario y no sé, ¿no? Cuál es tu opinión y la de mis compañeros, porque bueno, pues, yo creo que todo el mundo se retrota un poco a su infancia y más o menos puede tener similares experiencias a la mía, ¿no? Bueno, la verdad es que la Navidad, como os comentaba anteriormente, la Navidad no va a cambiar. El contenido espiritual de la Navidad no puede cambiar. Mm. Es imposible que cambie, porque Ujú, la historia que hay que contar es solo una. Y ujú, esa historia que se cuenta es la del nacimiento de un niño en un portal de Belén. Es decir, no hay más que contar. No se puede contar, en este caso, lo que no hay, ¿verdad? sí, sí. Pero sí es verdad eh, que dentro de toda esa parafernalia, pues evidentemente lo que no puede cambiar es ese concepto. Luego, como le comentaba Javier, bueno, pues hay muchas formas de entenderla. Y ahí es donde debería de haber, ya no te voy a decir una policía navideña, pero casi que con el tiempo les va a corresponder a nuestros hijos o a nuestros Ujú, nietos el que eso se mantenga. Y eso solo lo va a ser la tradición. O sea, el ujú, reunirse por estas fechas, el celebrarlo. eh, es una, vivimos en una sociedad descreída. Vivimos en una sociedad de, si nuestra generación era la del pasotismo, la que estamos viviendo ahora mismo, la de mi hijo, por ejemplo, es el pasotismo extremo. ¿Eh? El pasotismo a la enésima potencia. Solo me interesa el Fortnite, mis amigos y mi yo.
qué guapo estoy, mi peinadito. Eso es un problema. Y ahí es donde de verdad las familias tienen que actuar. Yo no te voy a dar un discurso del Opus Dei porque ya es lo único que a mí me quedaba, pero con lo bien que me caen. Pero sí es verdad, es que no te sé la ironía, claro. Claro, el problema de todo esto es que realmente si queremos mantener algo tan bello como eso, es cosa de inculcarlo desde pequeño. Igual que se ha inculcado el Halloween, que yo no voy a satanizar porque yo lo celebro como el que más y disfruto como un enano en la noche de Halloween. Igual que se ha impuesto el Halloween, lo que también se tienen que imponer son el tratar de potenciar esas tradiciones. Simplemente hacer un ejercicio en estas fechas, que son 4 días al año, y procurar que se haga un ejercicio de fe y un ejercicio, ya no te voy a decir de religiosidad, porque la religiosidad es la que entienda cada uno. Ya lo que sí te voy a decir es el sentarse, el contar las típicas historias de la Navidad, el Totalmente. vivir al fin y al cabo eso. Ya vamos a pasar de tanto Grinch y vamos a volver a las películas de la Navidad, al Papá Noel que baja por las escaleras y que todas acaban bien. Vamos a volver a eso. Sí, porque en un mundo de tanta, y además últimamente, ¿no? De tanta negatividad por todos lados, ¿no? De tanta descreencia, ¿no? Por todos lados, ¿no? Hace falta que esto se mantenga. Estos son semillas que no pueden perderse. Y lo que tú estás diciendo, o sea, es un tema cultural, es transmisión cultural. Los valores se van perdiendo si no se transmiten. Y además no hay otra forma de transmitirlos, es esa, es culturalmente. Y hay generaciones que habrán perdido ya valores. Tú dices, nosotros vivimos la época del pasotismo, yo no tanto, porque yo me tocó vivir la época donde todavía había una dictadura y donde las circunstancias eran bastante adversas y bueno, pues había que apretarse bien los machos para tirar para adelante. Pero ahora fíjate tú, ¿no? Pues dices, la época del pasotismo es la época del hiperpasotismo, ¿no? O sea, es decir, ahí se están perdiendo valores, indiscutiblemente, ¿no? Entonces, nosotros somos responsables, pero nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos serán más responsables todavía de transmitir esos valores culturales para que no se pierdan, porque realmente son referencias de la humanidad. Y si eso se pierde, perdemos muchas cosas, no solamente la tradición de una fiesta, perdemos más cosas. Por supuesto, es así. Pues sí, pues ya para finalizar, José Manuel, te voy a hacer una pregunta que casi es redundante, porque tú eres un hombre que tiene una grandísima actividad, pero ¿en qué libro estás trabajando ahora? Pues mira, mi último libro sale ya. Además lleva una parte tuya, que es un libro que va sobre muertos vivientes, pero un poco, Javier, dejando atrás el mito del muerto viviente, es decir, el típico Walking Dead come cerebro, eso lo vamos a dejar atrás, y realmente lo que nos vamos a encontrar es con un repaso cultural, científico, médico, psicológico, cinematográfico, literario, de experiencia vital mía también en Haití, sobre todo lo que es este apasionante fenómeno que creo, según me han dicho los editores, es de lo mejorcito que se ha escrito. Espero que sea así, pero tampoco hay mucho escrito, ¿no? Y yo no osaría nunca superar al maestro Watt Davis, que es el que lo vivió directamente con aquella serpiente y el arco iris. Pero sí es verdad que es mi último libro, que debe de estar casi de forma inminente para salir. Y el siguiente va a ser una guía de viaje. Sabe que a mí soy viajero impenitente y el siguiente que tengo en mente es una guía de viajes que haga de nuevo por este país nuestro. Ya veremos en qué zona y en qué región me paro. Bien. José Manuel García Bautista, periodista especializado en temas de misterio y más allá. Feliz Navidad, compañero. Feliz Navidad, compañeros. Feliz Navidad a todos. Javier. Y que vuestros sueños, que vuestros deseos se hagan realidad. Muchísimas gracias. Muchísimas Igualmente, gracias. José Manuel. Muchas y a gracias todos.